El día de hoy quiero hablar de algo bien fundamental, que es el amor. Básicamente es de eso, pero le titulé Historia de un gran amor. Historia de un gran amor. El hombre fue creado con una necesidad básica, con una necesidad fundamental. Y esa necesidad es el amor, el cariño, la aceptación, lo que es el sentirse amado. De hecho, la palabra nos enseña que Dios no tiene amor. Dios no tiene amor. ¿Lo sabían? ¿Lo sabías? Dios es amor. Dios es amor. Y entonces el amor, como Dios es amor, es algo fundamental y necesario en nuestras vidas como seres humanos. ¿Por qué? Porque el amor es lo que nos ayuda a vivir plenamente. Cuando una persona es amada, cuando una persona se siente amada y aceptada por su círculo, o sea, su familia, por las personas que le rodean, esa persona vive plenamente. Y entonces, el problema es que muchas veces no hemos entendido lo que es el amor y hemos malinterpretado que el amor tiene que ver con que me dejen hacer y vivir como yo quiero hacerlo. Hemos malinterpretado, malentendido que el amor tiene que ver con que me consientan, me den todo lo que yo necesito, pero no. El amor es un deseo de bienestar en las personas. De hecho, la palabra dice que Dios al que ama, corrige, y aquel que tienen por hijo, lo azota y lo corrige. Entonces, yo cuando corrijo a mi hijo, lo hago no porque no lo ame, lo hago porque lo amo. Y aunque él muchas veces llegara a pensar o llegó a pensar de más niño que yo lo corregía y le daba sus varazos porque no lo amaba, en realidad era por amor, buscando su bien. Bueno, entonces quiero fundamentar esto en una gran historia de ese amor y quiero comenzar con un texto que es de Lucas capítulo 15, donde está esta gran historia, y comienza diciendo el texto: muchos cobradores de impuestos y pecadores vinieron a escuchar ¿a quién? A Jesús. Los fariseos y los expertos de la ley empezaron fíjense, ¿qué empezaron a hacer? A quejarse. ¿Y qué decían? Este hombre, o sea, hablando de Jesús, recibe bien a los pecadores y hasta come con ellos. Entonces, ¿de qué se quejaban ellos? De que Jesús convivía con ese tipo de personas. Esto no quiere decir que eran sus amigos, que eran sus cuatachos. Es muy diferente. Convivía de ellos, ¿por qué? Porque les llevaba el mensaje. No convivía con ellos porque se ponía a chelear ahí con ellos, a echarse un tequilita, a echársela de háganle una rueda a Juana. No. O sea, convivía con ellos en el sentido de que estaba con ellos porque les predicaba el evangelio, les daba el mensaje del evangelio. Pero los religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos, los saduceos, todos los feos, ¿qué es lo que hacían? Se enojaban, se quejaban, ¿sí? Entonces, cuando él está diciendo esto, les empieza a dar una historia. Y yo quiero que veamos esta historia narrada de esta manera. Así que vamos a poner un poquito de atención en esto. Todos hemos escuchado en alguna vez esta historia, la historia del hijo pródigo. Entonces, cuando la Biblia habla de este joven, realmente había dos hijos. ¿Cuántos hijos había? Dos. Y cuando Jesús está enseñando esto, realmente el enfoque no es como muchas veces lo hemos visto nosotros. El enfoque aquí está hablando de lo que es
los dos pueblos, las dos naciones de Israel, de su pueblo de Dios, lo que es los judíos y el Israel. ¿Quién fue el pueblo que se perdió se dispersó entre las naciones? Israel. Entonces Judá fue la que quedó. Y del que está hablando es de Israel, ¿sí? Entonces nosotros somos ese Israel. Esos que estábamos perdidos, ese hijo pródigo. Y entonces, ¿cuántos hijos eran? Dos. Vivían juntos, trabajaban para su padre, le ayudaban a administrar, a trabajar en lo que eran las labores de la hacienda. Pero un día el hijo chico pues se empezó a cansar y le empezó a entrar la locura y él escuchaba de cosas que pasaban allá afuera en otros países y de cómo había punchis punchis y había mujeres y había placeres. Y entonces le platicaba a su hermano, oye, es que yo tengo ganas de ir y de conocer y pues de conocer unas chiquitas por ahí y de ir y gastar. Oye, pero necesitas dinero, pues es que le voy a pedir a mi papá la parte que me corresponde para ir. Y entonces su hermano le decía, no, tú estás loco, ¿cómo crees? Vente, tenemos que ir a trabajar y tenemos que administrar aquí la hacienda y ayudarle a papá. Y el otro decía, no, yo me voy a ir, yo me voy a ir. Y un día, cuando menos pensaba, ¿qué es lo que sucedió? Llegó el hijo menor. Y entonces, estamos esperando que llegue. Y llegó el hijo menor. Y entonces le dijo al papá, hola, papi, vengo por la herencia que me corresponde. imagínese el hecho de que el hijo le pidiera al papá la herencia se daba hasta que el papá moría. Pero lo que el hijo está diciendo es, ya no me interesas, no me interesa estar aquí, ya no quiero nada de ti, nada más dame la parte que me corresponde. Y el papá por amor le decía, no, hijo, ¿cómo crees? Estás muy chico, ¿qué vas a hacer? Y el hijo decía, pues, dame la parte. Entonces el papá dijo, bueno. Ten, hijo. Gracias. Y entonces resulta que el hijo toma el dinero y no muchos días después, se va. Se va de la casa del padre. Un día de repente el hermano lo escucha haciendo ruidos y dice, ¿qué estás haciendo? Es que me voy. Para mí ya todo se acabó aquí, siempre es puro trabajo, trabajo, trabajo. Papá quiere ponernos a trabajar, quiere ponernos a hacer cosas y yo ya estoy cansado de eso. Yo quiero vivir la vida loca. Me voy con Ricky Martin. Papá solamente quiere que estemos aquí trabajando, se parece al pastor que nada más quiere que lo estemos ayudando. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy. ¿Sí? Y entonces, dice la palabra que no mucho tiempo después, el hijo menor, ¿qué hizo? Recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano, donde nadie lo pudiera ver, donde no supiera nada de papá, donde no supiera nada de su hermano. Se quería ir, quería desaparecer de todo eso. Y estando en ese país, ¿qué hizo el hijo? El hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Entonces, el hijo malgastó todo lo que tenía llevando una vida descontrolada. Se olvidó totalmente. Entonces, aquí hay algo bien interesante que debemos entender. Hemos vivido lejos de Dios en rebeldía y desobediencia, por lo tanto merecemos la muerte, merecemos el rechazo del Padre. Imagínese la actitud de ese hijo que le dice al padre, ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero saber nada de ti. Tú para mí ya estás muerto, dame mi dinero, yo me voy. Quiero vivir mi vida. Ya no quiero que me controles, ya no quiero que me digas qué hacer con mi vida. Quiero vivir a mi manera.
Así quería vivir. Y entonces el hijo se va a malgastarlo todo porque quería vivir a su manera. ¿Cómo? Fiestas, drogas, mujeres y rock and roll. Bueno, ya hoy rock and roll ya pasó, ¿va? Y punchis, punchis. Quería vivir a su manera. Estaba cansado ya de estar con papá. Estaba cansado ya de que el papá le dijera lo que tenía que hacer en su casa. Ya no quería vivir con sus normas, con sus leyes o estatutos. Ahora quería él gobernarse a sí mismo. ¿Cuántos hemos pasado por esto? Y hemos dicho, Padre, ya no quiero que vivir a tu manera. Quiero hacer lo que yo quiero. Quiero vivir a mi manera. Que nadie me diga nada. Y lo peor es cuando papá o mamá en la casa le dice al hijo, a la hija, no está bien lo que estás haciendo. ¿Qué hacen los hijos? Yo sabré lo que tengo que hacer. Ya tengo suficiente edad. He escuchado a algunos que dicen, ya me urge llegar a los 18 para hacer lo que yo quiera. ¿Quién te dijo que llegar a los 18 te da la capacidad de hacer lo que quieras? O sea, ¿de dónde sacaste esa información? Para empezar, en la Biblia, a los 21 años es cuando se les consideraba que ya eran grandes y podían ir a la guerra. Lo que pasa es que aquí en nuestra cultura, muchos creen que a los 18 ya tienen la capacidad. Pero ¿sabes qué? Tienen la capacidad de arruinarse. Porque más lejos, no hay nada más lejos que estar de la madurez que pensar que a los 18 ya son maduros. Están más tarados, la verdad. ¿Sí? Y entonces, este muchacho pensó que ya podía hacer con su vida lo que él quería. Y entonces le dijo, ahí nos vemos. Y se fue. Y cuando nosotros hemos hecho esto, cuando el ser humano ha hecho esto y se ha apartado de Dios y ha hecho a Dios a un lado de su vida y se ha gobernado a sí mismo, lo único que merece, ¿qué es? La muerte. Dice la palabra claramente que todo pecador, que todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Estamos fuera de la gloria de Dios. Hemos sido destituidos, estamos a un lado de la gloria de Dios. Renunciamos a ello por decirle a Él, no quiero que tú reines en mi vida. Quiero gobernarme a mí mismo y quiero hacer lo que yo quiero. O sea, eso que ir a la iglesia, levantar las manos, que portarme bien, que no hacer esto, que no hacer aquello, eso no es para mí. Yo no nací para eso. Yo nací para amar. Ahora, ahí mismo en Romanos, pero el capítulo 6, versículo 23 dice, el pecado da como pago, ¿qué? La muerte. Pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado, la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Muerte. ¿Por qué? Porque has decidido, el pecado te ha llevado a separarte de Dios y por consecuencia va a haber muerte. Pero Dios en su infinito amor y misericordia, ¿qué nos da? Vida. Pero tienes que estar en su casa. El problema es que este hijo se quiso ir de casa, se fue a otro lado para vivir perdidamente. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Este hijo, su corazón ya estaba lejos de casa. Y así hay muchos creyentes. No sé si estén aquí hoy, pero así hay muchos creyentes que aún están aquí, pero su corazón está lejos de Dios. Vienen, cantan, le aplauden, pero su corazón no está con Dios. Su corazón está perdido. Ahora hay que entender algo. El Padre es un Dios de amor. Pero ¿cómo puedes decir que es un Dios de amor si me quiere privar de lo que yo más quiero? Placer, sexo, mujeres, hombres, droga, punchis, punchis. Si Dios fuera un Dios de amor, me dejaría hacer todo eso.
Es que no sabes que eso te daña. En el momento puede traerte un placer. En el momento puedes sentirte bien. Pero todo eso trae por consecuencia dolor en tu vida, enfermedad y muerte. Separación, dañar a tu familia. Cuando el Señor establece en su palabra sus estatutos y su ley, es para cuidar tu integridad física y tu integridad con la familia. Es por eso simplemente. Pero fíjate, es un Dios de amor y lo vemos en Juan 3:16. Dice que Dios amó tanto al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí vemos el amor tan grande del Padre que no lo merecíamos, pero Él nos dio a su Hijo. ¿Sí? Y luego dice, no lo hizo, ¿por qué? A ver, ahí chéquenle de quién es ese carro, gritón. No lo hizo porque lo mereciéramos. ¿Por qué fue? Por amor. Rápido, un diácono ahí que nos diga, carro fulano. Ah, ya identificaron quién. ¿Qué dice el texto? Bueno, no lo hizo porque lo mereciéramos, lo hizo ¿por qué? ¿Tú crees que Él entregó todo porque lo merecías? Es que me he portado tan bien que lo hizo. ¿Tú crees que lo hizo porque eras muy guapo, bella, talentoso? Digo, es que me vio qué tan especial yo era y entregó a su hijo. ¡No! ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor. Tú merecías morir, pero Él buscó la manera de cubrirte para cuidarte y protegerte. Y si hoy tienes vida, escúchalo bien, si hoy tienes vida y has llegado hasta aquí, es precisamente por eso. ¿Por qué? Te ama. No es porque tengas buena suerte, es porque te ama. Te ama. Tienes un padre que ama. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuándo se dio cuenta el hijo malo, ese hijo que fue y malgastó todo, ese hijo pródigo, del gran amor de su padre? ¿Cuándo se dio cuenta que su padre en realidad lo amaba, que su padre nunca deseó algo malo para él, que su padre nunca deseó que le fuera mal o que viviera mal, sino que su padre siempre lo único que quería era su bienestar? Pero él siempre pensó, papá no me quiere, papá no me ama, me quiere solamente aquí trabajando, me quiere solamente aquí encerrado, casi me tiene como quiere que sea monje loco. ¿Cuándo el hijo se dio cuenta de que su padre en realidad lo amaba? Déjame decirte, porque mientras que él tenía la lana y tenía la fortuna, disfrutó y se olvidó de todo. Pero va a llegar el momento, escúchame bien esto, en que todo se va a acabar. Vas a acabar con todo en tu vida. Si estás lejos del Padre, se va a acabar el dinero, se va a acabar el placer, se va a acabar la comida, se va a acabar la salud, se van a acabar los amigos. Y allí es cuando te vas a dar cuenta. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba, nadie. El hijo cayó tan bajo que ya nadie lo quería proteger ni le quería dar de comer. Vino una gran hambruna. Los que decían que eran sus amigos le dieron la espalda, se olvidaron de él. Y entonces él buscaba comer, buscó un trabajo y le dieron trabajo cuidando cerdos. ¿Sabes esto? En el contexto hebreo, en el contexto de la palabra, hay que entender que para el pueblo hebreo los cerdos es un animal impuro. Ellos no pueden relacionarse
o tener contacto, criar cerdos. Entonces para ellos decir, llegó a cuidar los cerdos y deseaba comer la comida de los cerdos, es que cayó a lo más bajo, a lo más vil, a lo más impuro. Hasta allí cayó el hijo. Y tenía tanta hambre que dice que quería comer eso. Y allí en esa condición, en ese dolor, en ese sufrimiento, que nadie lo amaba, que nadie lo apoyaba, que nadie estaba con él, él se dio cuenta de algo. Y entonces dice el texto que se dio cuenta de que ¿había sido qué? Muy tonto. ¿De qué se dio cuenta? De que había sido un tonto. Él pensaba que era muy inteligente porque iba con su montón de billetes. Él pensaba que había sido muy inteligente porque se había logrado desafanar de la casa de su padre. Él pensaba que era muy inteligente porque ya no iba a trabajar más con su padre. Pero al final de todo se dio cuenta que había sido un tonto. Y entonces pensó, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. No es posible. Allá en la casa de mi padre todos tienen comida, hasta sus trabajadores. Y yo aquí muriendo de hambre. Se dio cuenta de la condición en la cual estaba deplorable, sucio y apestando a cerdo. ¿A cuánto le gusta el olor de los cerdos? Huelen ricos en carnitas, pero has de estar en un... De hecho, donde fuimos a comprar estas cosas, ahí eran bodegas de criaderos de cerdos. Y una de las razones por las cuales cerraron eso es porque la gente del pueblo ya no aguantaba la peste de los puercos. Ya no aguantaban la peste de los puercos. Apestaban. Y el hijo, por estar en contacto con los cerdos, ¿qué crees? Apestaba. ¿Cuántos de ustedes? Déjame decirte a esto. No sabrás cuán bueno y misericordioso es tu Padre Celestial hasta que necesites de su amor y compasión. No sabrás cuán bueno es Él. No sabrás cuánto te ha amado hasta que lo necesites. Te vas a dar cuenta de ese amor. Les he comentado y platicado tiempo atrás en una ocasión que fuimos a la playa cuando estaba chico. Estábamos chicos, yo iba a cumplir apenas 18 años. Y fuimos a la playa, mi papá regresó de Estados Unidos y entonces traía una camioneta y nos fuimos a la playa, pasamos por unos amigos a Colima y fuimos allá a las playas en Colima y el mar estaba muy picado y no había gente en el mar por lo mismo, pero nos metimos. El caso es de que andábamos con una balsita inflable, mi papá me dice, ya vámonos para afuera. Entonces ya íbamos para afuera y cuando volteo yo, uno de nuestros amigos estaba más adentro ahogándose y levantaba las manos y decía, ayúdame, ayúdame. Y entonces me fui con él, llevaba la lanchita inflable esta y le dije, agárrate. Entonces en el momento le digo, agárrate porque ahí viene una ola y entonces él tira el manotazo y no se alcanza a agarrar. Y para colmo, la ola me arrebata la balsa y me quedo ahí con él. Y entonces yo trato de nadar, o sea, no traté de ir hacia él porque yo sabía que si me iba hacia él, me iba a agarrar. Y entonces trato de nadar para ir por la balsa y empiezo a nadar y lo poquito que avancé, me regresa el mar. Estábamos en donde estaba la resaca, el regreso del mar. Yo no sabía eso. Y le vuelvo a nadar y no podía. Y entonces trato de agarrarlo a él para jalarlo y no pude. Y entonces llegó el momento en el que dije, aquí me voy a quedar con él.
Y entonces empecé a levantar las manos para decir, ayuda, ayuda, ayuda. Y de repente empiezo a ver los monitos allá corriendo. Y en eso escucho a mi papá se viene corriendo. Y el grito que dio, y gritó, ¡mi hijo! Y se viene corriendo para sacarnos. ¿Y sabes algo? Cuando un padre ama a su hijo, no importa en la situación en la que esté, siempre va a pensar en él. Siempre. Mientras que este hijo estaba sufriendo, estaba viviendo con los placeres, viviendo con mujeres, malgastando su dinero en borracheras, e incluso cuando ya no tenía nada y estaba con los puercos, su padre estaba pensando en él. ¿Cómo estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hijo? Sabía que estaba lejos, pero él estaba pensando en su hijo, porque aunque se había ido, aunque estaba lejos, seguía siendo su hijo, lo seguía amando, seguía pensando en él. Y entonces pensaba en su hijo. Pero fue en ese momento que el hijo se dio cuenta de cuánto realmente lo amaba su papá. ¿Sabes por qué? Porque nunca le había faltado nada. Hay un dicho, bien dicho, que dice, el pan ajeno hace al hijo bueno. Yo salí de mi casa cuando tenía 16 años. Salí a vivir a México, a estudiar en el Instituto Bíblico. Ya éramos cristianos y me fui para México. Mi papá estaba en Estados Unidos y mi mamá y mi hermano me dejaron a México, regresaron aquí a Guadalajara, empacaron y se fueron a Estados Unidos con mi papá. Me quedé solo aquí en el país. Y al estar en México, sufrí, porque no había el alimento que yo tenía en casa, no había el cuidado que yo tenía en casa. A veces lo que comíamos ya estaba echado a perder. Había días en que literal juntábamos algo para comprar unos bolillos y yo agarraba 2, 3 bolillos y los guardaba abajo de mi almohada para el otro día tener algo para comer. Así vivíamos. Había días que comía tacos de cebolla. Y eso no hizo más que valorar a mis padres. Y hay muchos de ustedes, hijos, que son unos malagradecidos. Esa es la palabra. Porque sus padres luchan y se esfuerzan por darles lo mejor que pueden darles y ustedes no hacen más que quejarse. No han entendido el amor de sus padres. Que aunque sea un plato de frijoles, se los dan con amor. Este hijo lo entendió cuando ya no tenía nada, cuando estaba con los puercos. Y entonces cuando él entiende eso, es cuando debes entender que solamente hay una manera de recuperar a tu padre. Solo puedes volver al Padre cuando haces Teshuvah. Repitan todos, Teshuvah. Dígalo fuerte, Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es una palabra en hebreo que se traduce como arrepentimiento, arrepentirse, arrepentimiento. Teshuvah, pero Teshuvah va más allá de lo que es arrepentimiento. Teshuvah tiene que ver con volverse a Dios. Este hombre hizo Teshuvah cuando se dio cuenta de lo mal en que estaba y cuando se dio cuenta de cuánto necesitaba a papá Dios. Él hizo Teshuvah porque volvió a casa. Y entonces, dice Lucas 5:18,
Recuerden, primero se dio cuenta de la condición en la que estaba. Estaba perdido. Y entonces dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo, ¿qué hizo? Regresó a la casa de su padre. ¿Qué hizo? Teshuvá. Regresó al padre. Regresó a donde sabía que tenía que estar. Eso es hacer teshuvá. Teshuvá es regresar con tu padre y decirle, aquí estoy, papá, he sido un tonto, he sido una tonta. Ya no quiero vivir más para mí, quiero vivir a tu manera. Quiero vivir para ti. Fue en ese momento donde él se dio cuenta de qué mal estaba, porque entró en su mente y en su corazón esa convicción de que no había mejor lugar como el hogar. Muchos de ustedes malgastan su tiempo con los amigos, con las amistades. Nadie te va a amar como en casa. Ni nadie va a dar la vida por ti como lo hacen tus padres. Porque los amigos, tarde que temprano, desaparecen, se van. La clave es regresar con arrepentimiento. Porque déjame decirte esto, o sea, también no se trata de que vengas como muchos hijos, ¿verdad? Que llegan a la casa del papá, de la mamá, después de varios días de que se fueron de juerga, que se fueron de parranda y regresan. Ya vine, mamá. Y los papás bien preocupados. Ay, mijo, ¿dónde estabas? Pásale, mijo, bienvenido. Y a la siguiente semana, siguiente quincena, lo mismo. Déjame decirte algo, papá. Te está fallando algo aquí arriba también a ti, ¿eh? Si tú eres un padre que hace eso, te está fallando algo. Porque no has entendido de qué se trata ser padre. Si tú vas a dejar que tus hijos hagan lo que quieran con su vida, mientras que están en tu casa, estás mal. ¿Por qué crees que el hijo pródigo se fue? Porque sabía que en la casa de su padre no podía hacerlo. Y he escuchado a muchos padres que dicen, pues es que mejor que lo haga aquí a que lo haga allá, porque aquí estoy viendo lo que está haciendo. No, mi hijo. Préstale el cuarto y las mejores sábanas entonces. O sea, ¿que en tu casa no tienes normas, que no tienes estatutos, que no tienes reglas? ¿O es la casa de la anarquía, donde cada quien hace lo que le da la gana? ¿Por qué crees que se fue este muchacho? Porque sabía que en la casa de su padre no podía hacer lo que quisiera. Por eso se fue para vivir la vida loca. Pero se dio cuenta entonces de que no había mejor lugar como el hogar. Y la clave para regresar a la casa de tu padre es el arrepentimiento, es teshuvá, o en griego, metanoia. ¿Qué es metanoia? Un cambio en tu manera de pensar con respecto a la vida pasada que tenías. Entonces, cuando tú haces un cambio en tu manera de pensar, entiendes que esa vida que estabas llevando no es correcta, no es agradable a Dios, que tienes que volverte a Dios para vivir a su manera, que tienes que volverte a Dios para vivir con Él en su casa, en su reino. No hay nada mejor como estar con el Padre. Por eso lo mejor que puedes hacer es tener esa condición de arrepentimiento. El padre no le falló. Él fue el que falló. El padre nunca lo dejó de amar. Porque eso es algo que les he dicho a los padres. Aunque tu hijo esté mal, tú no puedes dejarlo de amar. Síguelo amando. Síguelo amando. Síguelo amando.
Y es ahí donde este muchacho reconoció que tenía que regresar como arrepentido. Y vamos a ver este video. Hoy vuelvo, mi Señor, vuelto pedazos, mis ropas y mi alma hechas retazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas. Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura. Ya no me acuerdo qué es un alma pura. Tengo llagas que duelen en el alma y perdí toda la calma. Ya no merezco tu amor, Padre, te pido perdón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto te herí, tú siempre me has amado. ¿Qué ves? Casi olvidé tu nombre. Hoy vuelvo a ti. Tu amor nunca se esconde. Me revolqué en el barro de la muerte. Perdió mi corazón la dirección. Me convertí en lo que yo aborrecía. Tanta era mi hipocresía. Te traigo una petición: ser tu esclavo, mi Señor. Mi alma, Padre, está hecha un amasijo. No sé cómo me llamas, mi buen hijo. No temes que ensucie tus vestiduras. Tú me abrazas con ternura y me das tu bendición. Estoy en tu corazón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto te herí, tú siempre me has amado. ¿Qué ves? Casi olvidé tu nombre. Hoy vuelvo a ti. Tu amor nunca se esconde. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, ¿qué ves en mí? Siempre estás a mi lado. Oh.
esconde. Este amor es algo maravilloso. Este amor es algo indescriptible. De cuántas veces fallamos y Él nos recoge con su amor, con su misericordia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a Él con esta actitud de Teshuvá. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo nos recibe el Padre? Porque recuerda, el Padre fue abandonado, le quitaron esa parte de la herencia y se fue a malgastarla. El hijo lo que merecía era lo peor. Pero nos cuenta la palabra que este padre amoroso esperaba a su hijo y él esperaba verlo a lo lejos venir. Y cada día esperaba verlo venir. Y un día, como todos, él esperaba venir. Y de repente ve que viene su hijo con esa actitud y corre simplemente y lo abraza y le dice: hijo, te extrañé tanto, te estuve esperando. Gracias, Abba, por traer a mi hijo. Y lo abrazó y lo besaba. Le decía: gracias, te amo, hijo, te amo. Y lo llevó a casa y le dijo: ven, hijo, tú no perteneces allá, aquí tienes una casa, aquí tienes un hogar. Aquí tienes un hogar, no tienes por qué seguir sufriendo en el mundo, en el pecado, en los placeres de ese mundo. Si tú tienes un hogar, tú tienes una casa, tú tienes un lugar donde vivir. Y entonces les dijo: pónganle sus zapatos. ¿Por qué? Porque él no era un esclavo. Fíjese bien lo que dice el texto. Entonces el hijo regresó a su casa y mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo... ¿Y qué tuvo? Tuvo compasión de él. Tuvo compasión. No lo vio y dijo: aquí viene este escuincle. Pues ¿qué cree? Todo lo que me ha hecho sufrir, todo lo que me ha hecho pasar, las vergüenzas que me ha hecho pasar, y todavía ahí viene. Y no esperó a que llegara para humillarlo y decirle: pues eso es lo que querías, ¿no? Ahí está. Ahora si quieres estar en la casa, ve y humíllate, échate ceniza en la cabeza, vive con dolor lo que has vivido. No, lo abrazó, lo besó. Dice que tuvo compasión de él, se identificó con su dolor, se identificó con su necesidad, porque dentro de ese corazón, aunque haya despilfarrado, aunque haya vivido en esos placeres, dentro de este corazón había una necesidad, y era el amor de sus padres, el amor del papá. Eso es lo que él necesitaba. Por eso es que el padre tuvo esa compasión, porque aunque haya fallado, aunque se haya equivocado, había amor. Amor. Y entonces dice que salió corriendo a su encuentro. El primero en querer perdonarte, tenerte en sus brazos, es el Padre. Pero venía con una actitud diferente. ¿Cuál? De arrepentimiento. De que no quería volver atrás, de que no quería volver a hacer eso que había hecho. Esa era la actitud que traía. Y el Padre entonces le dio la bienvenida con besos y abrazos. Ahora hay algo maravilloso dentro de esto. No vivas más en el pasado, vive como hijo de Dios. Si ya has hecho arrepentimiento, si ya has hecho teshuvá y has vuelto a la casa del Padre,
Si ahora eres hijo de Dios, hija de Dios, no sigas viviendo más en el pasado. Entiende que ahora tú eres un hijo, una hija de Dios. Vive como hijo de Dios. Y dice el texto, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero ¿sabes qué? El padre no lo dejó que siguiera hablando. Cuando él le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, el padre sabía que él venía con otra actitud, venía arrepentido. Ahora valoraba lo que tenía en casa. Y entonces el padre dice, ¿qué es lo que el hijo pensaba? No merezco llamarme tu hijo. No merezco. Y muchas veces nosotros pensamos que no merecemos tanto amor porque nos hemos portado muy mal. Pensamos que somos unos pecadores y el Padre no nos va a recibir, no nos va a aceptar. Y pensamos, estaré en la casa del Padre, pero no como hijo. Déjame decirte algo. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No tienes por qué menospreciarte, ni tratar de vivir en las orillas del palacio. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y recuerda, lo que importa no es lo que diga la gente, lo que importa es lo que dice Dios. Y hay algo aquí. El padre le dijo a sus siervos: apresúrense. Entonces les dijo: vístanlo con la mejor ropa. Y entonces necesito aquí unos siervos que me ayuden, por favor. Vístanlo con la mejor ropa. Y luego les dijo: pónganle un anillo. Ahora déjenme decirles algo aquí. Nosotros cuando pensamos en un anillo estamos pensando en cualquier anillo, pero en aquel tiempo el hombre de una casa que tenía un anillo, el anillo tenía un sello con el que sellaba los papeles de importancia con cera. Y entonces cuando le está diciendo a los siervos: pongan un anillo en su mano, lo que le está diciendo es que él va a ser restaurado en su posición de autoridad en la casa. Va a ser restaurado en su posición de autoridad en la casa. Y dice, y pongan sandalias en sus pies. ¿Por qué? Porque él no es un esclavo. Los esclavos no usaban sandalias, andaban descalzos. Pero tú no eres un esclavo más. Él pone un calzado en tus pies. Pero ¿qué dice? Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezó la fiesta. Y empezó la fiesta porque había regresado. Porque estaba ahora aquí. ¿Sabes algo? Debemos de venir con esa actitud a nuestro Padre. Y entender que nuestro Padre es amoroso, fiel y misericordioso. Y que nadie nos va a amar como Él nos ha amado. Quiero dejarte este versículo para memorizar. Lucas 20, 15, 20 dice: entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Yo quiero que hagamos algo en este momento. Ponte con tu familia, por favor. Hoy vuelvo, mi Señor, vuelto pedazos. Ve con tu familia, por favor. Mi ropa sin mi alma y abrázalo. hecha pedazos.
No te puedo mentir que Quizás tuve todos hemos hambre, fallado, todos hemos fallado en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos sido pecadores, todos hemos cometido errores, que se dibujaba ayer. pero tenemos un Padre amoroso Gasté que toda desea que mi de la misma manera herencia en nosotros la podamos amar. basura. Queremos hacer de este momento un momento especial. Ya no me acuerdo que es un alma pura. Tengo Yo siempre que leo esta llagas que historia, duelen en el alma y perdí toda la que la leo y que tengo la calma. oportunidad de estudiarla, Merezco tu me conmueve hasta las amor. lágrimas. Padre, te pido perdón. Me conmueve hasta las lágrimas. ¿Y sabes por qué? Porque Ves en mí. me doy cuenta del amor tan grande de mi Padre. Si tanto te he fallado. La historia no termina ahí, porque se acuerdan que este hijo tenía un hermano, y cuando él regresa a casa, cuando el hermano viene del campo de trabajar y escucha la fiesta en la casa, él le pregunta a uno de los esclavos, a uno de los siervos: oye, ¿qué está pasando en la casa? Y le dice: es que hay fiesta porque tu hermano ha regresado. Tu hermano ha regresado. Y entonces él se enoja tanto que dice: ¿cómo es posible que le hagan fiesta a este sinvergüenza que se fue y malgastó todo? Y se enojó, y su padre le decía: hijo, ven, celebremos. Y él dijo: es que yo estoy contigo siempre, yo estoy contigo aquí, y nunca me has hecho un cabrito para festejar con mis amigos. Y le dijo: hijo, es que todo lo que está aquí es tuyo. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros nos enojamos cuando vemos a alguien que regresa después de andar de pecador, que regresa después de andar mal, y vemos cómo el Padre lo perdona y lo empieza a levantar, y nos enojamos. Somos hermanos, somos una familia. Yo quiero que oremos juntos. ¿Cuántos hemos tenido problemas en familia? Peleas, discusiones, rechazos. Vengan, por favor. Vengan, pasen, por favor, con su familia. Tráete a tu familia, vamos a orar aquí. Ayer que veía a mi hijo trabajar, que lo veía cargando, trabajando ahí. Claro que a todos, ¿verdad? Decía: gracias Dios, gracias. Pero veía a mi hijo y me llenaba de orgullo. Quizás no he sido el mejor padre. Quizás te he fallado en muchas cosas, hijo. Perdóname. Pero quiero decirte que te amo con todo mi corazón, y que eres un regalo de Dios para mi vida, para la vida de tu mamá, y que mi anhelo y mi deseo es que crezcas amando y sirviendo a Dios, viviendo en su casa, porque no hay mejor lugar como el hogar. Y te amo. Abraza ahí a tu familia y ámalos. Y ahí exprésale a tu familia tu amor. Exprésale a tu familia cuánto los amas, cuán importantes son para ti. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Así como el hijo pródigo regresó y dijo: perdóname, por favor. Perdóname, así pide perdón si has fallado en tu casa, tus padres, si has ofendido, si has lastimado. Y pide perdón. Abrácense como familia.